En primer lugar, quiero saludar a las autoridades nacionales, a las autoridades religiosas y a toda la comunidad salesiana que nos acompaña en el día de hoy. Quiero agradecer al edil Darwin Buelsa haber tenido la iniciativa de realizar un acto homenaje al fundador de la congregación salesiana, San Juan Bosco, más conocido como Don Bosco, en el bicentenario de su nacimiento, y se trata de una fecha histórica para toda la comunidad salesiana en Uruguay. En mi caso, hoy tengo una carga emotiva y sentimental que viene muy lejos, de lo más profundo de mi propia historia, que transcurrió en los patios del colegio Nuestra Señora de Luján y el Instituto María Auxiliadora. Ambos impactaron en mí en cosas tan sustanciales como la apertura y conocimiento del mundo, en un ambiente de libertad y pluralismo. Por ese motivo, uno se cuestiona de qué manera poder participar en este homenaje, y lo quiero hacer racionalizando más allá de los sentimientos. Don Bosco crece y se hace sacerdote en momentos de esplendor de la Revolución Industrial, en Turín. Y es precisamente desde ese lugar que realiza su opción por los pobres, por los más humildes, por un pueblo desconcertado en el momento de auge de la Revolución en su Italia natal. Etapa en que se produjo un crecimiento explosivo, con miles de personas que llegaban a su Turín en busca de trabajo que no encontraban, y que deambulaban por la ciudad en condiciones muy penosas. En ese contexto, la obra de Don Bosco aparece como una fuerza enorme, precisamente cuando había que darles a los trabajadores las herramientas necesarias para que siguieran forjando su destino, para que tuvieran independencia con respecto a la historia que les pasaba por arriba y frente a la cual estaban indecisos. Allí nace la gran concepción de los talleres de Don Bosco, la formación del trabajador a través de sus manos, de su intelecto y de su físico, y eso por sí solo ya tiene mérito para un homenaje en cualquier ámbito. No quiero extenderme en datos biográficos porque lo más destacable de esta bellísima personalidad es su sencillez, su alegría y sobre todo la solidaridad profunda de todas sus acciones. Fue protagonista del enlace valioso, frontal y ejemplar entre la teoría y la práctica, o sea, decir una cosa y actuar en consecuencia. Allí aparece el sistema preventivo salesiano y en lo personal creo que es la síntesis más valiosa que debemos hacer en el presente de sus enseñanzas. Como cuenta el mismo Don Bosco, encuentra a los jóvenes en la calle, pero sobre todo en la cárcel. Cuando empieza a visitar las cárceles junto a su gran amigo y director espiritual, el padre José Cafaso, se encuentra con esta cantidad de jóvenes sanos, en una promiscuidad tremenda, porque no había cárceles para niños, jóvenes o para adultos. Era más bien una escuela del delito. Ante esa situación, y sabiendo que muchos de estos chicos reincidían al encontrarse solos al ser liberados, Don Bosco reflexiona: ¿y si estos chicos allá, afuera, tuvieran un amigo que se interesara por su bien, los acompañara y los instruyera en la religión durante los días festivos, ¿no se reduciría el número de los que vuelven a la cárcel? Le comuniqué mi pensamiento al padre Cafaso, y con la ayuda de sus indicaciones y consejos me puse a ver la manera de llevarlo a cabo. Con esta idea entonces Don Bosco se convierte en un pionero del sistema preventivo en los casos de reclusión juvenil. Así nació en 1842 el pequeño oratorio, con la misión de brindar a los jóvenes que salían de la cárcel un apoyo, un lugar donde se preocupaban por ellos y los ayudaban a buscar trabajos honrados. Este oratorio fue creciendo y de la mano de Don Bosco, ya que no todos los sacerdotes podían abrir uno en su parroquia, se crearon oratorios en otras ciudades. Estas obras, si bien parecen incuestionables, también recibieron críticas. Y quiero compartir con ustedes este intercambio de Don Bosco con el marqués de Cabor. Este marqués llama a Don Bosco y dentro de un extenso diálogo le dice: «Señor cura, acepte mi consejo. Suelte a la buena de Dios a esos sinvergüenzas, que solo van a ocasionar problemas a usted y a las autoridades. Tengo información exacta acerca de lo que ustedes hacen cuando se reúnen. Por lo tanto, no puedo tolerarlas por más tiempo». Don Bosco entonces le responde: «Pero si no tengo otra mira, señor marqués, que el bien de esa pobre gente del pueblo. No quiero dinero, sino solamente un lugar en donde reunirlos. Busco de este modo disminuir el número de los vagos y los de que terminan en las cárceles. Los resultados obtenidos me dicen que no estoy perdiendo el tiempo, señor marqués. Recogemos a muchos jovencitos que estaban completamente abandonados. Los pudimos librar de los peligros a que están expuestos, encaminarlos en una profesión y evitar que hubieran ido a parar en la cárcel. Así, a la vanguardia de la educación para el trabajo, en el oratorio de San Francisco de Sales, Don Bosco estipula contratos de trabajo en defensa de los jóvenes aprendices, contratos que establecen obligaciones al empleador en el cuidado, crecimiento y desarrollo del joven aprendiz
y más adelante, hacia 1853, se organizan en Baldoco los talleres de capacitación artesanal, luego complementados a partir de 1855 por los estudios de secundaria o gimnasiales. Por otro lado, me gustaría destacar una característica muy propia de Don Bosco, la comunicación. Según el actual rector mayor de los salesianos, Don Bosco era no solo un evangelizador educador, sino también un comunicador nato. Por eso, cuando hablamos de la pedagogía salesiana, debemos ir hacia los orígenes del sistema educativo salesiano, para darnos cuenta del lugar que ocupaba la comunicación. El espíritu salesiano, vivido por Don Bosco, se caracterizó por una visión optimista y humanista de la tarea educativa. San Juan Bosco fue un educador actual, moderno en su forma de entender la comunicación en el ámbito educativo. Todos los elementos que lo operaba formaban un sistema al servicio de su visión y misión. Don Bosco otorgaba una gran importancia a la comunicación tú a tú, al diálogo interpersonal con los jóvenes. Entonces potencia el juego, la música, el teatro y desarrolla una labor editorial muy importante, al servicio de la misión educativa. El lugar educativo por excelencia en el sistema Don Bosco son los oratorios de los que ya hablamos, espacio que se convierte en lugar de acción e interacción. Juan Bosco, educador, intuye la fuerza que tienen determinadas actividades para involucrar a los jóvenes y crea un ambiente en el que ellos se sienten acogidos, potencia esas actividades y las implementa dentro de su práctica educativa. Formas de comunicación social, como la música o el teatro, se convierten en formidables medios educativos utilizados dentro de la pedagogía de Don Bosco, tanto para dar protagonismo a los jóvenes como para poner esos medios al servicio de su misión educativa. Don Bosco llega a decir que sus casas, sin música, son como un cuerpo sin alma. Don Bosco ha logrado tener 200 años de vigencia, y esto es porque entendió que la mejor herramienta para sacar a alguien de la pobreza, para el desarrollo personal, para el desarrollo de la sociedad, es la educación. Y por eso se dedicó a formar jóvenes en todo el mundo. Su compromiso con los más necesitados involucraba extender su obra al resto de los países. Y así podemos ver en nuestro Uruguay centros educativos e información laboral que debemos a San Juan Bosco. Antes de finalizar, quería solicitar, señor presidente, que se haga llegar la versión de esta versión taquigráfica a las hijas de María Auxiliadora, al Colegio Nuestra Señora de Luján, al Instituto María Auxiliadora, a los talleres de Don Bosco y al Arzobispado de Montevideo. Está claro que es imposible resumir en pocos minutos la vida y obra de este gran hombre, sacerdote, pensador, visionario. Por lo que, para finalizar, quiero dejarlos con una frase de Don Bosco. Trabajemos como si nunca tuviéramos que morir y vivamos como si tuviésemos que desaparecer a cada instante. Gracias.